Pues estamos con Juan Carlos García Castro, ¿no? Natural de Güímar. De aquí de Weimar, sí. Sí, sí, señor. Músico, estudió en el conservatorio clarinete, ¿no? Oh, sí. Y nos contaba que desde muy pequeño estaba relacionado con el folclore, porque con Ayesa, con la ronda de Ayesa, tocó el Ujú. timbre por primera vez. Exactamente. Ahí comenzamos nuestros primeros indicios al timple y ahí es donde nació la curiosidad por él. Me comentabas que la curiosidad en el timple te vino un poco al ver que a diferencia de con la guitarra, que las cuerdas iban de agudo a grave, el timple tenía ese bordón un poco en el medio, ¿no? Esa... Exacto, exacto. Es que yo veía que prácticamente casi todos los instrumentos que conocía en ese entonces de cuerda siempre iba desde abajo arriba, de agudo a grave. Sí. Y cuando vi el timple digo, adiós, y esto es así. Yo no sabía ni cómo afinarlo cuando tal, me lo afinaron allí, me quedé con la copla Sí, y para adelante. sí, señor. Antes también hablando un poco me decías que Benny Baute había sido uno de tus primeros grandes maestros, porque habías empezado de forma autodidacta, Sí, pero ya un poco pues, buscando formación, imagino, fuiste con Benny Baute, gran requintista. exactamente. Él, por supuesto que su maestría con el requinto, pues me lo dejó más que claro también con el timple. Y de él, pues, me enseñó pues muchas cosas de armonización hacia el punteo, porque su historia era completamente dedicada al punteo. Sí, sí, sí. Sus métodos de clase se basaban en la memoria, la tablatura. Sí, memorística, tablatura Nunca y, llegaron a trabajar notación musical ni... no, de hecho, él lo decía abiertamente. Yo no sé solfeo, sé tablatura y mi tablatura es así porque también su tablatura era un poquito diferente que Sí, la que vemos estándar. La tablatura estándar, pues sabemos que el agudo lo tenemos arriba, él lo hacía al revés. sí, Era como simplemente verte en un espejo tocando. Era así. sí, señor. ¿Y en esa época tuviste algún compañero contigo en las clases con Benny Baute que sea hoy un músico destacado o eras prácticamente alumno único? Es que él daba las clases particulares. Ah, Persona a persona. No, nunca, no le gustaba coger grupos, no le gustaba coger a dos personas juntas, lo hacía, pero claro, nunca coincidíamos, no sabíamos quiénes estaban ni quiénes no estaban. sí, Sí conocí compañeros que iban con él en otras horas, pero al requinto, era sí, su máxima demanda. Sí. sí. Me comentaste que en el conservatorio, con la optativa de folclore, que después Benito renombró como timple, fuiste alumno de esa asignatura. Sí, sí, sí. ¿Cómo eran las clases allí? Bueno, ya con Benito Cabrera, él aprovechando que estábamos en grado superior, pues se supone que bueno, pues ya hay una lectura óptima. Nos acercó, porque habíamos gente que ya habíamos hecho alguna andadura con el timple, y había gente que no, que empezaba de cero, Sí, pero que era músico, que realmente estaba a 3 4 años de ser un profesional. Entonces, pues él nos abordó sobre todo sus partituras, eh, sus arreglos y sus invenciones también. Nos enseñó alguna técnica que otra utilizada por él. Y bueno, y lo que dio tiempo, porque era simplemente una hora a la semana. Y bueno, sí. Sí trabajaban con solfeo, imagino, con sí, notación musical. siempre. Él nunca en clase usó el cifrado. Sí. Nunca. ¿Y después fuiste a clases particulares con él en algún momento? No, O solo lo que duró la asignatura? sí realmente me invitó a ello, pero con el tema de que yo también daba clases y tal, el tiempo y encima estudiando, pues no existía realmente. Sí, sí, señor. ¿Coincidiste en algún momento en esta época con Benito, con algún compañero que sí siquiera con el timbre? Sí, de hecho, ¿cómo se llama el grupo de timples que lleva él? Timpluras. Sí. Timpluras. Pues compañeros que estuvieron conmigo, como José Alberto, entre otros, pues no sé si siguen hoy todavía en esa formación, pero sí sé que estuvieron y Ajá. hasta hace muy poco con él. Sí, Mm. sí, señor. Eh, ¿Cuál fue tu primer timple? ¿En la Di- época de Ayesa y en la época después de los estudios en el conservatorio con Benny Baute? Dime, repíteme.
tu primer timple, el Sí. primer timple con que tocaste en tu época con Ayesa cuando empezaste y después en el conservatorio. Vale, el primer timple, creo recordar, el que me dejaron en Sí. la rondalla, era una agrícola. Ajá. Era un timple, una agrícola. Y después yo me pude hacer con uno, que aquello no tenía ni marca ni nada. Sí recuerdo que lo compré abajo delante de la Recoba. Sí. Allí lo compré, Sí. un timple medio raro, porque desafinaba del traste 10 para adelante, desafinaba como un diablo. Y bueno, Benny Baute fue el que me hizo dejar ese timple y coger algo un poquito mejor. Que ahí pasé a un timple de concierto que me recomendó él y que me lo revisó antes de yo comprarlo, que es de Manuel Rivero, que ya murió, un constructor Sí. del barrio de la Alegría, creo recordar. Ujú. Sí. Y después, en tu época de conservatorio, seguiste con este. Después de mi época del conservatorio estuve con este hasta que me hice con un Fariña de Ajá. concierto. Sí. Sí, sí. Sí, señor. Vale. Aquí podemos cortar. Vale. Después de finalizar tus estudios, ¿has sido profesor de timple? Pues sí, he tenido la suerte de por lo menos lo poquito que uno sabe, proyectárselo hacia otras personas que han estado interesadas y están interesadas Ajá. en el aprendizaje del timple. ¿Y cómo son esas clases de timple? Bueno, se intenta de que sean lo más nutridas posibles, atendiendo a la demanda de la persona. Por supuesto, hay personas más mayores que lo único que quieren es aprenderse 4 acordes para ir a parrandear, y después está pues gente que quiere profundizar un poquito más y quiere puntear y quiere hacer melodías con él y como dicen ellos, que el timple hable. Ujú. Sí. Y bueno, uno intenta humildemente llevarlos hasta su demanda. Que el timple diga, sí. Sí. ¿Cómo son? Imagino que adaptarás un poco la metodología de tus clases a cada alumno, ¿no? Sí. La forma, no todo el mundo Por supuesto. sabrá solfeo, ni todo el mundo está capacitado para leerlo, ¿no? La gran mayoría, la escritura que utilizamos pues es a base de cifrado. Sí. A base de cifrado, a base de, por ejemplo, en el tema de acordes, le pones el nombre del acorde y le pones la letra de la canción y sigue la letra de la canción con el acorde encima. Eso es un poco la metodología escrita que utilizamos. Sí. Como timplista, ¿has tenido experiencias como timplista solista? Que sí he tenido, sí, alguna experiencia he tenido, sí, sí. No muchas, pero Sí, bueno. por ejemplo. Por ejemplo, bueno, tuve la suerte también de tocar acompañado de Benito Cabrera, me parece que se llamaba En la Casa de los Capitanes hace unos años. Ajá. Toqué con él, después en programas de televisión, pero no me acuerdo cómo se llama el programa, porque me dijeron, vete a tocar, y yo no me acuerdo, porque no veía el programa, no sé qué. Pero sí hice un par de ellos, acompañando a gente a cantar, con el timple y gente cantando. Sí, Sí. señor. Y como timplista, imagino que como director de muchos grupos folclóricos, que si quieres ahora hablamos un poco de eso, pues sí, en muchos momentos has tenido que coger el timple y tocar con ellos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando no tienes timplista, pues tienes que agarrarlo y venga, porque cómo no vas a tocar en un grupo folclórico y que no se oiga el sonido del timple. Sí. Eso es inadmisible. Háblame un poco de los grupos folclóricos en los que has estado o aquellos que bueno, más importantes en tu carrera. ¿En todos ellos has tenido escuela de alumnos o son algunos? En algunos, en todos no. No sé, estuvimos en la escuela de folclore de aquí de Weimar, donde sí hubo un trabajo más intenso hacia el timple, Sí. en las demás facetas también, pero en el timple también hubo un trabajo intenso. Estuvimos en Risco Azul de Arafo, en el cual empezamos, hay un grupo de jóvenes a trabajar con el timple más seriamente de lo normal. Hicimos nuestras jugaditas. Pues, ¿qué más te puedo decir? Cosas para salir en... ¿Se apagó? No. Pues mira, está sí, bien, está bien. aguantó. ¿Pero cuánto le queda? Sí. No me acuerdo ahora de más. Seguro. El serrucho de ellos. En el Serrucho, con José Luis y con Joel, aquí con José Luis presente.
Chico de la finca España. La finca España. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En Igonce también hemos hecho alguna cosita de timples en sus comienzos. Seguro que se me queda alguno por Sí. detrás. Así alumno me viene a mente que el otro día lo vi. Avián, Sí. que está grande, que ya no se le conoce ya. El otro día me quedé mirando y tú eres Avián, ¿no? Sí, digo, sí. Ya Ya no es voz. el niño ya. Ya que va, que va, que va. Sí, señor. Sí. Mira, un poco esto es un tema de gustos personales, pero ¿qué cuerdas sueles utilizar para tu timple? En este caso, para a lo mejor para timbres de concierto y para timbres de rasgueo. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Buscas algo en el sonido? Vale, he tenido mis preferencias. Ahora mismo estoy con las recomendaciones que me ha dado Fariña, que la gente se asombra cuando se lo digo, pero es con tanzas de pescar, tanzas de pesca. Y veo que funcionan bastante bien, de fibra Sí, de carbono. sí, He estado con Rivero, las cuales me han gustado muchísimo, y las Áquilas. sí, Son para mí mis preferidas. sí. Las Rivero las veo que se han puesto más inaccesibles porque no se consiguen. En precio están todas más o menos bien. Pero ahora mismo he descubierto el tema que me dijo Francisco Fariña y me ha gustado esa combinación que me dijo. El fluorocarbono ese que Sí, compra él fluorocarbono. Sí, de pescar, que los enrollo. sí, por lo menos me funciona. ¿Cómo describes tu sonido ideal? Desde el punto de vista de, bueno, ambos puntos de vista, desde el timple de rasgueo y el timple de solista o de concierto. Vale, en el timple de acompañamiento, el timple de rasgueo, me gusta un sonido ronco, me gusta que destaque esa nota grave, semigrave, me gusta que destaque. Hmm. Hay gente que le gustan más los timples más claritos, que suenen más brillantes. A mí me gusta más, un poco más oscuro, sí. Ujú. Y después, a la hora de puntear, soy bastante contrario. Me gusta que suene claro, a la hora de puntear. Sí, y poco más. No, Dentro del espectro este, o la división entre timplistas a lo mejor más rasgueadores, que podrían ser el estilo del Colorado, y timplistas más de punteo, como puede ser a lo mejor Benito Cabrera. sí, En ese intervalo, en ese rango, ¿tú dónde te posicionas? ¿Cómo te calificas? ¿hacia dónde me inclino? Sí. Me inclino hacia el Colorado. Sí, sí, me inclino más hacia él. Aún habiendo estado 2 años con Benito Cabrera, que, Sí. bueno, que me gustaron sus clases, aprendí muchísimo de él, pero me llama más la atención y intento siempre de irme por ese camino. Sí. Según tu punto de vista, un buen timplista, ¿qué criterios o virtudes debe reunir para que sea un buen músico? Pues un poquito de todo. Como músico, que tenga buen ritmo. Entiendo yo que en el timple el carácter rítmico tiene que estar ahí notable, de una manera notable. Porque si careces de ritmo, a la hora de rasguear no vas a entender muchos rasgueos que se hacen. Eh, a la hora de tener un poquito de oído también, puesto que los timples, hay que destacar que, hombre, hemos tenido la suerte de que de poco para acá, de unos años para acá, se han ido mejorando en cuestión de hacerlo. Pero si echas 10 años para atrás, te encuentras muchos timples que desafinan, que te pasas del traste 4 para adelante y hay problemas, empiezan a haber problemas. El que toca el timplista debería de tener esa sensibilidad. Sí. Es decir, oye, no me voy a meter en este rango o a tocar esto con este timbre porque esto no funciona. Pero por desgracia, casi nunca, bueno, hay pocos que lo perciben. Eh, ¿Has estado en proyectos discográficos como timplista? ¿O has participado de alguna forma tocando el timple en algunas grabaciones discográficas? Aunque no sea timple solista, sino timple de Pues la verdad, rasgueo, timple en grupos. sí he estado, pero sinceramente estoy pensando ahora para darte un nombre, pero no me acuerdo yo de nombres específicos. Sé que hicimos algo en plan timple y tal con Anton Guanche, que era para ponerle una banda sonora a un documental hecho por el Ayuntamiento de Candelaria. Y si estuvimos trabajando, me pidieron alrededor de 1 hora o algo así
de distintas melodías de timple para grabarlas. Eran timple, laúd y guitarra. Y bueno, ahí sí es verdad que adopté, el timple adoptó un carácter de capitán. Sí. Sí, señor. Imagino que también en los trabajos discográficos con los grupos de Sí, folclore en algún sí, momento hayas tenido en que coger todos, timple en todos los discos que, Sí. que hemos montado, pues siempre ha aparecido por ahí a escondidas, siempre ha aparecido con el timple. Sí. Sí, señor. ¿Tienes objetivos para el futuro con el timple? ¿Te ves continuando el estudio del instrumento y trabajando desde un punto de vista de timple de conciertos? Siempre cuando te pones de cara a dar clases, siempre tienes que atender una demanda y eso te obliga también a tener proyectos de superación. Y eso siempre tenemos, siempre estás buscando cómo mejorar, cómo abordar ciertas cosas que te pide la gente y eso te obliga a crecer también como timplista, como músico. Para ti, ¿cuáles son tus timplistas referentes? Antes mencionabas el El Colorado. Colorado. ¿Tienes algún otro timplista que admires o que te guste su trabajo? Me gustaba un montón el trabajo de José Antonio Ramos, que en paz descanse. Me gustaba un montón porque, no sé, la vena jazzística también siempre me ha gustado muchísimo. Y reunir esas dos cosas, el timple y el jazz juntos, la verdad que era un bombazo. La pena es que nos haya dejado, pero para mí fue un referente muy grande. No sé, de todos le puedes sacar cosas buenas. Todos siempre están aportando cosas y gracias a Dios. Sí, señor. Quizás esta pregunta es un poco incómoda para algunos, para los timplistas, pero les puedo preguntar cuál creen que ha sido su contribución más grande al timple. En tu caso, quizás, seguramente la contribución más grande es que has sido maestro de muchísima gente, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente crees que has enseñado a tocar el timple hacia bote pronto, más o menos? ¿Cuánta gente ha aprendido a tocar el timple contigo? Mi madre, pues la verdad que si te digo una cifra te engaño, pero pueden ser, no sé, sin exagerarte, pueden ser más de 50 60 personas. Más, seguro. Seguro que más. Seguro que más, seguro. Creo que me estoy quedando corto. Sí, sí, porque aquí por el Valle de Weimar, Juan Sí, Carlos siempre es conocido como... sí. Aquí saqué mucha cantera que hoy en día todavía me sorprende que ni los conozco las caras y digo, una vez hace un año o 2 años en Arafo, Sí. en la romería, me paró uno y dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo, no. Dice, tú me enseñaste a tocar el timple, iba con el timple en la mano. Dice, yo estoy tocando en el grupo este y tal. Yo soy tal, digo, mi madre, pues yo ni te sacaba ni cuando tal. Y así. Sí. Dice, no sé, pero más de 60 seguro. Para un poco, pues, ponerle fin a la entrevista, ¿cómo ves tú el futuro del timple desde el punto de vista de la construcción, de los constructores? ¿Ves que en Tenerife hay una cantera y un futuro asegurado? ¿Que el timple evoluciona? ¿O piensas que, por el contrario, que está estancado y que no hay una evolución para el futuro? No, yo creo que sí hay una evolución. Creo que sí. Tenemos gente ahí detrás que está trabajando mucho con el futuro del timple. Ahora mismo no recuerdo, pues yo para nombres soy muy malo. ¿Cómo se llamaba este chico que es joven? David Sánchez. David Sánchez. Para mí ese tío es un experimentador del timple y veo que su inquietud es la búsqueda de mejorar, de mejorar, de mejorar, de mejorar. Por supuesto, yo no puedo dejar de decir que yo siempre me ha gustado más el sonido de Francisco Fariña y siempre me he decantado por esos timples, pero no dejo de decir que cada vez veo mayores mejoras en timples como David Sánchez, como Abraham, como hay otros constructores por ahí, como por ejemplo Kima, como este hombre el venezolano Barito, que me ha sorprendido muchísimo. En pocos años se instaló aquí y me ha encantado sus trabajos de las contras, de timple. La verdad que creo que el futuro está asegurado y a mejor, y a mejor.
Ahora lo que hay que crear cantera, seguir creando cantera, que los jóvenes también vean ese instrumento como otro instrumento más, no como algo de souvenir o algo que es para solo las parrandas. No, también es un instrumento que puede ser tan serio como una guitarra o tan serio como otro instrumento. Sí. Y el futuro del timple como instrumento en sí, desde el punto de vista de los intérpretes, ¿crees que hay un porvenir bueno? ¿Crees que cuando el timple llegue, que está en el conservatorio, tú que has pasado por el conservatorio, ¿crees que el timple tiene repertorio para estar en un grado superior de música? ¿Qué dificultades se va a encontrar en el futuro? Esa es una yo creo que esa es la mayor dificultad que pueda tener. Por eso yo creo que hay que animarse también a dejar escritos y sin miedo a que, ay, pues no sé si estoy a la altura de escribir algo decente o menos decente. Yo creo que tenemos que empezar a dejar escrituras ahí porque como en la música clásica hay cosas mejores, cosas mediocres y cosas peores. Pues en esto igual. Está faltando eso. Está faltando lo que es partitura, lo que es partitura, lo que es la creación. Pero también veo detrás una oleada de creadores o de arreglistas o de adaptadores con otros toques musicales más modernos hacia el folclore. Y todo eso es bueno y eso va a nutrir también al timple, va a tener su repertorio. Seguramente tendrá sus clásicos y después sus obras más contemporáneas como cualquier otro instrumento de conservatorio. Pues sí, señor. Pues Juan Carlos, muchas gracias por el ratito y yo creo que así más o menos nos hacemos una imagen de quién eres. Bueno, aquí estamos para lo que haga falta.